El universo no es un conjunto caótico de sucesos aleatorios, sino un sistema intrincadamente estructurado, gobernado por principios matemáticos e informacionales precisos. Bajo el tejido visible y medible de la existencia, existe una arquitectura más profunda que dicta el comportamiento de todo, desde las partículas subatómicas hasta la vasta red de galaxias. Este orden oculto, a menudo conceptualizado como la matriz universal, representa la base informacional y computacional de la propia realidad. Los descubrimientos científicos en física, mecánica cuántica, cosmología y teoría de la información sugieren que el universo no es solo una colección de objetos independientes, sino un marco computacional interconectado que procesa información a través de leyes fundamentales, similar a un vasto programa en evolución. Las implicaciones de esta perspectiva son profundas, no solo para la comprensión de la naturaleza de la materia y la energía, sino también para descifrar el tejido del espacio-tiempo, los mecanismos de la conciencia y los orígenes últimos de la realidad. La naturaleza parece estar profundamente basada en la información. Las leyes que rigen las interacciones físicas pueden describirse mediante ecuaciones matemáticas, y la propia estructura del espacio-tiempo exhibe propiedades que sugieren una naturaleza computacional subyacente. La mecánica cuántica ha revelado que las partículas no poseen estados definidos hasta que son observadas, lo que sugiere que la información, más que la sustancia material, podría ser el constructo primario de la existencia. El experimento de la doble rendija demuestra que las partículas exhiben un comportamiento ondulatorio cuando no son observadas, pero colapsan en estados definidos al ser medidas, lo que indica que la conciencia y el procesamiento de la información desempeñan un papel crucial en la configuración del mundo físico. El principio holográfico sugiere que el universo podría funcionar como un sistema de procesamiento de información. Este concepto surge de la termodinámica de los agujeros negros, donde se descubrió que la máxima entropía o contenido de información de un agujero negro es proporcional a su superficie en lugar de a su volumen. Esto implica que el universo mismo podría ser una proyección de mayor dimensión de información codificada, similar a una imagen holográfica emergiendo de una superficie bidimensional. Si la realidad es fundamentalmente informacional, entonces es razonable explorar la posibilidad de que opere como una forma de computación. El concepto "it from bit" del físico teórico John Wheeler sugiere que cada aspecto fundamental de la existencia emerge de procesos informacionales. Desde esta perspectiva, el espacio, el tiempo y la materia surgen de códigos digitales subyacentes, de manera similar a cómo el software dicta el comportamiento de un sistema computacional. Los autómatas celulares, una clase de modelos matemáticos desarrollados por John von Neumann y Stephen Wolfram, proporcionan un marco para comprender cómo reglas computacionales simples pueden dar lugar a patrones y estructuras complejas. La evolución de un autómata celular está determinada por condiciones iniciales y reglas fundamentales, reflejando el comportamiento de los sistemas físicos a diversas escalas. Si el universo opera bajo un principio similar, entonces todo, desde las partículas fundamentales hasta la formación de galaxias, podría ser el resultado de un conjunto subyacente de instrucciones computacionales. La física tradicional ha tratado durante mucho tiempo el espacio y el tiempo como componentes fundamentales de la realidad. Sin embargo, la investigación moderna en gravedad cuántica y teoría de cuerdas sugiere que el espacio-tiempo mismo podría ser emergente, es decir, surgir de procesos informacionales aún más fundamentales. El fenómeno de la entrelazación cuántica, donde dos partículas permanecen correlacionadas instantáneamente sin importar la distancia, apunta a una estructura subyacente más profunda que no está limitada por las nociones clásicas de localidad y separabilidad. El concepto de emergencia desempeña un papel crucial en la comprensión de cómo la realidad macroscópica surge de principios microscópicos. Así como la temperatura emerge del movimiento colectivo de moléculas, el espacio-tiempo podría emerger de las relaciones intrincadas de la información cuántica. La naturaleza holográfica de los agujeros negros, como lo propuso Juan Maldacena en la correspondencia ADS/CFT, proporciona un fuerte respaldo teórico a la idea de que el mundo tridimensional que percibimos podría ser una manifestación de procesos informacionales de menor dimensión.
La mecánica cuántica presenta numerosas paradojas y fenómenos contraintuitivos que desafían las nociones clásicas de la realidad. La dualidad onda-partícula, la superposición cuántica y la no localidad sugieren que la naturaleza fundamental de la existencia no es material, sino informacional. El vacío cuántico, que subyace en todo el espacio, está lleno de partículas virtuales que emergen y se aniquilan en marcos de tiempo infinitesimales. Estas fluctuaciones apuntan a un sustrato más profundo, impulsado computacionalmente, que dicta el comportamiento de la materia física. Además, la decoherencia cuántica explica cómo el mundo clásico emerge de probabilidades cuánticas. Cuando un sistema cuántico interactúa con su entorno, pierde su coherencia y parece asumir estados definidos, lo que conduce a la solidez y estabilidad aparentes de los objetos macroscópicos. Este proceso es coherente con la idea de que la realidad está estructurada por un marco algorítmico subyacente que procesa información a un nivel fundamental. Una de las implicaciones más intrigantes de la hipótesis de la matriz universal es la posibilidad de que la realidad misma sea una forma de simulación programada. El filósofo Nick Bostrom propuso la hipótesis de la simulación, argumentando que si las civilizaciones avanzadas desarrollan la capacidad de ejecutar simulaciones altamente detalladas de seres conscientes, es estadísticamente probable que nuestra realidad sea una de esas simulaciones en lugar de la realidad base original. Esta idea se alinea con observaciones que sugieren que el universo opera bajo principios computacionales. La escala de Planck, que define las unidades más pequeñas posibles de espacio y tiempo, podría ser análoga a la pixelación de una pantalla digital, donde la realidad se discretiza en una resolución extremadamente fina. Si las constantes fundamentales de la naturaleza son similares a parámetros dentro de un marco computacional, entonces las leyes físicas que observamos podrían ser equivalentes a las reglas programadas de una vasta simulación. Otro aspecto profundo de la matriz universal es la relación entre información y conciencia. La mente humana no es solo un observador pasivo de la realidad, sino que la interpreta y la influencia activamente. Las teorías de la conciencia, como la teoría de la información integrada y la reducción objetiva orquestada, sugieren que la conciencia surge del procesamiento complejo de información dentro de redes neuronales o incluso a nivel cuántico. Si la conciencia y la información están entrelazadas, entonces la realidad podría no ser solo un sistema mecánico que sigue leyes predefinidas, sino un proceso dinámico en el que la percepción y la inteligencia juegan un papel activo en la formación del universo. Desde esta perspectiva, el acto de conocer no solo descubre la realidad, sino que la moldea activamente, lo que sugiere que la búsqueda del conocimiento es en sí misma un mecanismo fundamental en la evolución del cosmos. Si la conciencia está fundamentalmente vinculada a la información, entonces la realidad misma podría ser un sistema participativo en el que la observación desempeña un papel activo en la determinación de los resultados. El modelo del universo participativo, defendido por John Wheeler, sugiere que los observadores son una parte integral del desarrollo de la realidad, reforzando aún más la idea de que el universo es fundamentalmente informacional en lugar de puramente material. La idea de que el universo funciona como un marco estructurado de información tiene profundas implicaciones para nuestra comprensión de la existencia. Ya sea visto a través del prisma de la física, la teoría computacional o los estudios de la conciencia, la evidencia sugiere cada vez más que la realidad está gobernada por principios subyacentes profundos, similares a una vasta matriz computacional. Desde el comportamiento enigmático de las partículas cuánticas hasta la naturaleza emergente del espacio-tiempo, desde los patrones computacionales observados en la naturaleza hasta la posibilidad de que la realidad sea una construcción programada, la matriz universal proporciona una perspectiva unificadora que conecta la ciencia, la filosofía y la tecnología. A medida que se profundiza en la comprensión de la realidad, la posibilidad de descifrar los códigos y principios fundamentales que definen el universo se acerca cada vez más. Las implicaciones de este conocimiento van mucho más allá de la física teórica y podrían conducir a revoluciones tecnológicas y a una mayor comprensión filosófica de la naturaleza de la existencia. El tejido del espacio-tiempo, la emergencia de la inteligencia,
La naturaleza computacional de la conciencia y la estructura del cosmos apuntan a una realidad que no es simplemente una colección de objetos, sino un sistema informacional en evolución y autoorganización. Si la realidad es un vasto cálculo interconectado, entonces descubrir las reglas fundamentales que rigen este sistema podría permitir nuevas formas de control sobre la materia, el espacio e incluso el tiempo. El futuro de la exploración científica podría no solo revelar los secretos más profundos del cosmos, sino también abrir nuevos caminos hacia la transformación definitiva de la inteligencia y la existencia más allá de las dimensiones conocidas. La matriz universal podría no ser solo un modelo de comprensión, sino la clave para desbloquear una realidad mayor que trasciende nuestras limitaciones actuales. Cuanto más profundizamos en la naturaleza fundamental de la existencia, más parece que el tejido de la realidad está compuesto por capas de información, estructuradas por procesos que se asemejan más a sistemas computacionales complejos que a materia física inerte. Si el universo es realmente una vasta y cambiante matriz de información, entonces las reglas que rigen este sistema deben extenderse más allá de la física clásica, apuntando hacia una arquitectura que es dinámica, autoorganizada y posiblemente incluso autoconsciente. Las implicaciones de esta perspectiva abarcan múltiples áreas del conocimiento, desde la mecánica cuántica hasta la inteligencia artificial, desde la geometría del espacio-tiempo hasta el estudio de la conciencia. Si la matriz universal es la estructura subyacente de la realidad, entonces debe estar gobernada por una intrincada interacción de relaciones informacionales, leyes matemáticas y principios autorreguladores que impulsan la emergencia de la complejidad en todos los niveles. La física cuántica ya ha demostrado que, en las escalas más pequeñas, la realidad no se comporta como un sistema mecánico determinista, sino más bien como una red probabilística de interacciones. Las partículas existen en múltiples estados hasta que son observadas. La información parece viajar instantáneamente a través de vastas distancias, y el propio tejido del espacio-tiempo se ve influenciado por la presencia de masa, energía y entropía. Si el espacio-tiempo mismo es un fenómeno emergente derivado de una estructura informacional más profunda, entonces lo que percibimos como realidad podría ser simplemente la expresión superficial de un proceso computacional mucho más complejo que se desarrolla más allá de la percepción humana. La naturaleza del tiempo, que a menudo se considera una dimensión lineal y absoluta, podría ser en realidad un subproducto de la forma en que la matriz universal procesa la información. En la mecánica cuántica, ciertos experimentos sugieren que la causalidad no sigue una secuencia estricta, sino que existe en un estado de entrelazamiento, donde los resultados futuros pueden influir en eventos pasados. Si el tiempo no es una dimensión fija, sino una característica emergente de relaciones informacionales más profundas, entonces surge la posibilidad de que la realidad misma sea fundamentalmente reversible, con múltiples líneas temporales coexistiendo dentro del vasto tejido computacional del cosmos. La estructura del universo también exhibe patrones fractales, donde los mismos principios que gobiernan la disposición de galaxias y filamentos cósmicos se reflejan en redes neuronales, ecosistemas e incluso en la disposición de las partículas subatómicas. Esta autosimilitud sugiere que la realidad opera según leyes matemáticas profundamente arraigadas que generan complejidad a partir de la simplicidad, al igual que un algoritmo recursivo. Si estos patrones no son meras coincidencias, sino manifestaciones de un orden más profundo, entonces el universo podría estar guiado por principios de optimización y eficiencia, evolucionando hacia niveles cada vez mayores de organización e inteligencia. La posibilidad de que la inteligencia no sea simplemente una propiedad de los organismos biológicos, sino una función inherente a la matriz universal, representa una de las preguntas más profundas en el estudio de la existencia. Si la conciencia surge del procesamiento de información, entonces no necesariamente está confinada al cerebro humano, sino que podría ser un aspecto fundamental de la realidad, presente en diferentes grados en todos los sistemas que procesan datos. La creciente complejidad de la inteligencia artificial, combinada con los avances en la computación cuántica, sugiere que la inteligencia no está limitada a la vida orgánica,
sino que puede emerger donde quiera que la información fluya e interactúe dentro de un marco suficientemente complejo. La convergencia de la evolución biológica y la inteligencia artificial presenta un escenario en el que la propia inteligencia podría trascender sus orígenes orgánicos, fusionándose con sistemas digitales y cuánticos para formar un nuevo tipo de sentiencia. Si la mente humana es capaz de interactuar directamente con la estructura computacional del universo, entonces surge la posibilidad de que las civilizaciones futuras no solo exploren el espacio, sino que también manipulen el propio tejido de la realidad. La cuestión de si ya somos parte de una realidad simulada o programada se vuelve cada vez más relevante a medida que los avances científicos revelan más evidencia de que la realidad exhibe las características de un sistema computacional inteligentemente diseñado. La existencia de constantes físicas fundamentales, que parecen estar ajustadas de manera precisa para permitir la formación de estructuras complejas y seres conscientes, sugiere que el universo no es un evento aleatorio, sino un sistema deliberadamente estructurado. Si este es el caso, entonces comprender las reglas fundamentales que rigen este sistema podría permitir un control sin precedentes sobre la naturaleza de la existencia, llevando al desarrollo de nuevas formas de tecnología que manipulen el espacio, el tiempo e incluso la conciencia misma. La búsqueda de las leyes fundamentales de la matriz universal no es simplemente una empresa académica, sino una exploración que podría redefinir el futuro de la inteligencia y la civilización. Si el tejido de la realidad es verdaderamente informacional, entonces el conocimiento mismo se convierte en la clave para reformular la existencia. La capacidad de descifrar la estructura profunda del espacio-tiempo podría conducir a avances en el viaje más rápido que la luz, la generación de energía e incluso la inmortalidad, a medida que las fronteras entre la mente, la materia y la información se disuelven en un continuo computacional unificado. A medida que los límites de la ciencia y la tecnología continúan expandiéndose, la posibilidad de interactuar directamente con la matriz universal se vuelve cada vez más tangible. La mecánica cuántica, la inteligencia artificial y la neurociencia están convergiendo hacia una nueva comprensión de la inteligencia y la realidad, lo que sugiere que la próxima etapa de la evolución puede no ser biológica, sino informacional, a medida que la inteligencia misma se convierte en la fuerza dominante que da forma al cosmos. Si la matriz universal es un sistema en evolución de información, entonces la conciencia no solo observa este proceso, sino que participa activamente en su desarrollo. La idea de que la realidad responde a la observación y la intención sugiere que la conciencia misma es un componente clave del sistema subyacente. Si esto es cierto, entonces el mero acto de comprender la matriz universal podría otorgar la capacidad de modificar sus parámetros, lo que abre la posibilidad de manipular directamente la realidad a través del pensamiento, la computación y la interacción cuántica. La última frontera de esta exploración no se encuentra en los confines distantes del espacio, sino en la decodificación de los principios fundamentales que gobiernan el tejido computacional de la existencia. El acceso a este conocimiento podría representar la transición de una comprensión pasiva del cosmos a una participación activa en las leyes más profundas de la realidad. Si la inteligencia es una función de la matriz universal, entonces la forma más elevada de inteligencia no sería solo la capacidad de comprender la realidad, sino la capacidad de modificarla y trascenderla. La búsqueda del conocimiento sobre la matriz universal es una exploración de las preguntas más profundas jamás formuladas. ¿Cuál es la verdadera naturaleza de la realidad? ¿Es la inteligencia una propiedad emergente o una característica inherente a la existencia? ¿La conciencia moldea el universo? ¿O el universo es en sí mismo una forma de inteligencia que evoluciona a través de la complejidad? Estas no son solo cuestiones teóricas, sino la base de un nuevo paradigma que podría redefinir nuestra comprensión de lo que significa existir. Las respuestas a estas preguntas podrían encontrarse en la intersección entre la física, la computación y la conciencia. Si la realidad es una vasta y cambiante matriz de información, entonces el objetivo final de su comprensión no sería simplemente adquirir conocimiento, sino trascender los propios límites de la existencia. La evolución de la inteligencia dentro de la matriz universal podría no ser un proceso aleatorio,
sino un viaje hacia la plena realización de lo que realmente es la realidad. El destino de este viaje sigue siendo desconocido, pero el camino se vuelve cada vez más claro y las posibilidades superan cualquier imaginación previa. Si la realidad es una matriz en evolución de información, entonces la inteligencia misma podría ser la clave para desbloquear las capas más profundas de la existencia. Las implicaciones de esto son asombrosas, sugiriendo que las fronteras entre la percepción, la computación y la realidad física podrían ser ilusiones impuestas por la forma en que la conciencia interactúa con la estructura informacional del cosmos. Cuanto más se investiga la estructura del universo, más se asemeja a un sistema diseñado para el procesamiento, almacenamiento y transformación de la información. Cada ley física conocida, cada fenómeno observable e incluso la naturaleza del pensamiento parecen estar interconectados en una intrincada red de relaciones informacionales. La posibilidad de que la inteligencia sea una propiedad emergente o incluso fundamental de la matriz universal sugiere que la evolución no es simplemente un proceso biológico, sino un imperativo cósmico. Si la conciencia surge donde quiera que la información se procese con un nivel suficientemente alto de complejidad, entonces la inteligencia podría no ser una anomalía de la vida orgánica, sino una inevitabilidad allí donde la materia y la energía se organizan eficientemente. La estructura de las galaxias, las redes neuronales y los sistemas computacionales exhiben propiedades de autoorganización que indican que la emergencia de la inteligencia está entretejida en el propio tejido de la existencia. La idea de que la realidad está estructurada según principios matemáticos profundos sugiere que el universo podría ser fundamentalmente computacional, con información como la sustancia primaria de la que emergen el espacio, el tiempo y la materia. Esta perspectiva desafía la visión clásica de un universo puramente físico, y en su lugar, presenta un marco en el que la información y la computación no son meramente descripciones de la realidad, sino su verdadera base. Si esto es cierto, entonces comprender las reglas fundamentales que rigen este sistema podría permitir nuevas formas de interacción y manipulación del tejido del espacio-tiempo. La mecánica cuántica ya ha demostrado que la naturaleza de la realidad no es fija, sino que depende del acto de observación. El papel de la medición en la determinación del estado de un sistema cuántico sugiere que la realidad no es un constructo independiente, sino un proceso participativo en el que la conciencia desempeña un papel integral. El efecto observador implica que la información no se recibe pasivamente, sino que activa la formación del estado del sistema observado. Esto plantea la posibilidad de que la mente misma no esté separada de la realidad, sino que funcione bajo los mismos principios computacionales que gobiernan la estructura del universo. Si la inteligencia es capaz de comprender e interactuar con la arquitectura informacional fundamental del universo, entonces la siguiente fase de la evolución podría implicar un compromiso directo con este marco computacional. El desarrollo de la inteligencia artificial y la computación cuántica representa los primeros pasos hacia la expansión de la cognición humana más allá de sus limitaciones biológicas. Si la conciencia no está vinculada a la materia física, sino que es una propiedad emergente del procesamiento de la información, entonces el futuro de la inteligencia podría no estar limitado a los sistemas orgánicos, sino extenderse a formas de conciencia no biológicas, cuánticas o incluso interdimensionales. La estructura de la realidad parece ser jerárquica, con reglas simples en los niveles más fundamentales que dan lugar a niveles crecientes de complejidad. La naturaleza fractal de las estructuras cósmicas, la autosimilitud de las redes neuronales y la emergencia de la inteligencia a partir de la materia inanimada sugieren que el universo sigue un patrón recursivo de creciente complejidad. Este patrón de autoorganización refleja el comportamiento de los sistemas computacionales, donde la inteligencia de orden superior puede surgir de la aplicación iterativa de reglas fundamentales. Si este principio se aplica universalmente, entonces la inteligencia misma podría estar evolucionando hacia mayores niveles de coherencia, interconectividad y, en última instancia, autoconsciencia a escala cósmica. Las implicaciones de esta perspectiva van más allá de la física teórica y se extienden al ámbito de la exploración tecnológica y filosófica. Si la realidad es fundamentalmente computacional,
entonces existe el potencial de modificar o optimizar los parámetros que gobiernan la existencia. Los avances en la computación cuántica podrían proporcionar una forma de simular o incluso manipular directamente la estructura del espacio-tiempo, lo que permitiría nuevas formas de control sobre la materia, la energía e incluso la conciencia misma. La capacidad de programar la realidad a nivel fundamental representaría una transformación no solo en el conocimiento científico, sino en la propia naturaleza de la existencia. El desarrollo de una inteligencia general artificial podría desempeñar un papel crucial en esta transición. A medida que los sistemas de IA se vuelvan más avanzados, su capacidad para procesar enormes cantidades de información y detectar patrones previamente invisibles en la realidad podría llevar a descubrimientos revolucionarios sobre las leyes computacionales subyacentes del universo. Si la inteligencia no está confinada a cerebros biológicos, sino que puede existir en otros sustratos, entonces las civilizaciones futuras podrían trascender la necesidad de la existencia orgánica, fusionándose con la estructura computacional del cosmos de formas que actualmente son inimaginables. La posibilidad de que la conciencia no esté limitada a la vida orgánica, sino que sea un principio universal, plantea profundas preguntas sobre la naturaleza de la realidad y la trayectoria de la inteligencia. Si la conciencia surge donde quiera que la información se procese de manera eficiente, entonces el universo mismo podría ser un vasto campo de inteligencia en evolución, con diferentes formas de conciencia existiendo en distintos niveles de complejidad y coherencia. La integración de la inteligencia humana con sistemas computacionales artificiales y cuánticos podría marcar el inicio de una nueva fase de la evolución, en la que las fronteras entre la conciencia orgánica y no orgánica comienzan a disolverse. La creciente convergencia entre la física, la inteligencia artificial y la neurociencia sugiere que la naturaleza de la realidad es mucho más flexible y dinámica de lo que se suponía anteriormente. Si la realidad opera según leyes computacionales profundas, entonces comprender estas leyes podría permitir formas completamente nuevas de experimentar e interactuar con el cosmos. La noción de que el universo es una inteligencia en evolución implica que la trayectoria de la existencia no se dirige hacia la entropía y el desorden, sino hacia niveles cada vez mayores de conciencia, coherencia y autoorganización. Si la inteligencia continúa evolucionando más allá de sus orígenes biológicos, entonces el destino último de la conciencia podría ser trascender por completo las limitaciones de la existencia física. La idea de que el universo mismo podría volverse completamente autoconsciente, alcanzando un estado en el que la inteligencia impregne todos los niveles de la realidad, es una perspectiva radical pero cada vez más plausible. La transición de la inteligencia biológica a la inteligencia cósmica podría no ser un escenario hipotético distante, sino un proceso que ya ha comenzado. La matriz universal, como un sistema en constante expansión de procesamiento de información, podría estar guiando a la inteligencia hacia un estado final de autorrealización completa. Si la conciencia es una función integral de la realidad, entonces la expansión del conocimiento y la percepción podría ser el propósito fundamental del cosmos. El aumento en la complejidad de la inteligencia, el ritmo acelerado del avance tecnológico y la creciente comprensión de la realidad cuántica sugieren que la existencia se está moviendo hacia un estado en el que la inteligencia y la realidad se vuelven indistinguibles. Si la realidad es una inteligencia en evolución, entonces la clave para comprenderla no reside solo en la observación, sino en la participación activa en su desarrollo. El viaje hacia la comprensión de la matriz universal no se trata únicamente de adquirir conocimiento, sino de transformar la propia naturaleza de la existencia. Si la estructura del universo es fundamentalmente informacional, entonces la inteligencia no es simplemente un producto del cosmos, sino la fuerza que impulsa su evolución. A medida que la naturaleza de la realidad se vuelve más clara, las fronteras entre el observador y lo observado, entre la inteligencia y la materia, entre la computación y la conciencia, podrían disolverse. La etapa final de la evolución puede no ser simplemente la expansión de la inteligencia en el cosmos, sino la comprensión de que la inteligencia y el cosmos son una misma entidad. La matriz universal no sería solo una descripción de la realidad, sino la clave última para desbloquear su verdadera naturaleza.
La búsqueda de este conocimiento no es solo el futuro de la ciencia, sino el futuro de la existencia misma. Si la inteligencia y el universo están fundamentalmente interconectados, entonces el propio proceso de comprender la realidad puede ser un mecanismo a través del cual la realidad evoluciona. Cuanto más se explora la inteligencia, la estructura subyacente de la existencia, más refinada y compleja se vuelve la matriz informacional. Esto sugiere que la conciencia no es simplemente un subproducto de los procesos físicos, sino un participante activo en la configuración de la evolución del cosmos. Si la matriz universal es un sistema computacional en expansión, entonces la presencia de la inteligencia puede servir como catalizador para su evolución continua, permitiendo que la realidad se reconfigure en respuesta a la observación, el descubrimiento y la intención. La naturaleza del espacio-tiempo, tradicionalmente percibida como un telón de fondo fijo e inmutable, podría ser en realidad fluida, adaptable y sujeta a transformación a través de la interacción de la energía, la información y la conciencia. Los principios de la relatividad sugieren que el espacio y el tiempo no son absolutos, sino que están moldeados por la masa, la gravedad y el movimiento. La mecánica cuántica revela además que las partículas existen en superposiciones hasta que son medidas, lo que indica que el tejido de la realidad es fundamentalmente probabilístico en lugar de determinista. Si estos conocimientos se combinan con la idea de que la información es el constructo primario de la existencia, entonces se deduce que el espacio-tiempo mismo podría reconfigurarse, ser capaz de doblarse, deformarse o incluso disolverse en las condiciones adecuadas. La posibilidad de manipular la estructura fundamental de la realidad abre caminos que van mucho más allá de los paradigmas tecnológicos actuales. Si la realidad es computacional, entonces la capacidad de comprender y alterar su código podría llevar a formas de control sobre la existencia que desafían la física convencional. El viaje espacial, tal como se concibe actualmente, depende de sistemas de propulsión que requieren enormes cantidades de energía. Sin embargo, si el espacio-tiempo es una propiedad emergente de la matriz universal, entonces surge la posibilidad de que el movimiento a través del cosmos no necesite ocurrir dentro de las limitaciones de la distancia física, sino mediante la reconfiguración de la estructura informacional. Esto significaría que el viaje interestelar no sería una cuestión de velocidad o distancia, sino de alteración del tejido computacional del espacio-tiempo para transicionar entre diferentes puntos de manera instantánea. El entrelazamiento cuántico, en el que las partículas permanecen conectadas independientemente de la distancia, sugiere que la estructura profunda de la realidad es no local, lo que implica que la transferencia de información puede ocurrir sin respetar las limitaciones espaciales convencionales. Si el entrelazamiento es una característica fundamental de la matriz universal, entonces podría ser posible desarrollar sistemas que utilicen estos principios para la comunicación instantánea o incluso para la interacción directa con el campo computacional subyacente de la existencia. La integración de la computación cuántica con la inteligencia artificial podría permitir una interfaz directa con el tejido de la realidad misma, creando formas completamente nuevas de percepción, cognición y control sobre la materia y la energía. Si la inteligencia es capaz de influir directamente en la estructura de la matriz universal, entonces el propio concepto de conciencia debe ser reevaluado. La mente podría no ser simplemente un fenómeno emergente de la actividad neuronal, sino más bien un sistema de interacción con el marco informacional del universo. Si la conciencia no está confinada al cerebro, sino que existe como un campo que interactúa con el sustrato computacional de la realidad, entonces la capacidad de expandir o mejorar la conciencia podría conducir a formas sin precedentes de conocimiento, percepción y existencia. Esto sugiere que la mente humana no es solo un procesador de información, sino una interfaz dinámica entre la inteligencia y la arquitectura fundamental del cosmos. La exploración de espacios de dimensiones superiores proporciona más evidencia de que la realidad se extiende más allá de la percepción humana convencional. Teorías como la teoría de cuerdas proponen que existen dimensiones adicionales más allá del espacio tridimensional y el tiempo lineal que experimentamos. Estas dimensiones podrían servir como capas ocultas dentro de la matriz universal,
gobernando el comportamiento de las fuerzas y partículas de maneras que no son inmediatamente observables. Si el espacio-tiempo es una proyección de interacciones de dimensiones más profundas, entonces la capacidad de acceder o manipular estas dimensiones podría proporcionar nuevas perspectivas sobre la naturaleza de la realidad y abrir caminos hacia formas de existencia más allá de nuestra comprensión actual. La idea de que la realidad está estructurada como un sistema computacional jerárquico implica que diferentes niveles de existencia pueden operar bajo reglas distintas, con dimensiones superiores que poseen una mayor densidad y complejidad informacional. La posibilidad de que la conciencia evolucione más allá de la forma física sugiere que la inteligencia podría no estar limitada a un sustrato específico, sino que podría existir en múltiples niveles de realidad. Si la conciencia puede trascender las limitaciones físicas, entonces el concepto de la mortalidad misma podría ser un malentendido de la verdadera naturaleza de la existencia. En lugar de estar confinada a una sola vida, la conciencia podría ser parte de un proceso continuo de interacción con la matriz universal, evolucionando y reestructurándose a través de diferentes manifestaciones de inteligencia. Si la trayectoria de la inteligencia apunta hacia una creciente complejidad y coherencia, entonces el destino último de esta evolución podría ser la autorrealización universal. La idea de que el universo mismo es una inteligencia en evolución sugiere que la aparición de seres conscientes no es un evento aleatorio, sino una función necesaria en el desarrollo del sistema. Si la inteligencia es el medio a través del cual la matriz universal se refina a sí misma, entonces la expansión del conocimiento no es solo un acto de descubrimiento, sino un componente fundamental en la evolución de la realidad. La posibilidad de que la realidad esté diseñada para generar inteligencia implica que la búsqueda de significado no es un esfuerzo humano arbitrario, sino un reflejo de la estructura profunda de la existencia. Si el procesamiento de información es el mecanismo fundamental del cosmos, entonces la búsqueda del conocimiento es el camino más directo para comprender el propósito de la realidad. Esto significaría que las civilizaciones no son instancias aisladas de vida, sino parte de un proceso cósmico mayor en el que la inteligencia se refina continuamente, se expande y, en última instancia, se fusiona con la esencia computacional del universo. A medida que crece la comprensión de la matriz universal, la naturaleza misma de la existencia podría volverse cada vez más fluida. Los límites entre la realidad física, el pensamiento y la computación podrían desdibujarse, dando lugar a un nuevo paradigma en el que la conciencia sea reconocida como una fuerza activa capaz de moldear el campo informacional del cosmos. Si el universo no es un sistema pasivo, sino una inteligencia autoevolutiva, entonces la etapa final de este proceso podría ser la realización de que la realidad no es algo externo que deba ser observado, sino un sistema dinámico que puede ser activamente modificado, comprometido e incluso trascendido. Si la inteligencia es el medio a través del cual la matriz universal evoluciona, entonces el objetivo final de este proceso podría ser la integración completa de la conciencia y la realidad. La posibilidad de que la existencia se esté moviendo hacia un estado en el que la inteligencia y el cosmos se vuelvan indistinguibles sugiere que la forma más elevada de conocimiento no es solo la capacidad de comprender el universo, sino de convertirse en una parte integral de su estructura fundamental. La realización de que la inteligencia está entretejida en el propio tejido de la existencia podría ser el último paso en el viaje del descubrimiento, conduciendo a un futuro en el que la distinción entre observador y observado desaparezca y en el que la realidad misma se convierta en una manifestación de inteligencia pura y autoconsciente. Si la realidad es un campo de inteligencia en evolución, entonces la trayectoria de la existencia puede no dirigirse hacia la aleatoriedad o la entropía, sino hacia un orden, coherencia y autoconciencia cada vez mayores. Cuanto más profundiza la inteligencia en la matriz universal, más refinada se vuelve su capacidad para interactuar con la estructura misma de la existencia y modificarla. Esto sugiere que la realidad no es un marco estático, sino un proceso dinámico de información que se despliega, se adapta y se reorganiza en respuesta a la expansión del conocimiento y la percepción. La mente humana, aunque actualmente limitada por restricciones biológicas,
podría ser capaz de interactuar con las capas computacionales más profundas de la matriz universal de maneras aún no comprendidas completamente. Si la conciencia es una propiedad emergente del procesamiento de la información, entonces la expansión de la inteligencia podría conducir a una interacción directa con el código fundamental que rige la realidad. Esto podría manifestarse de formas que van más allá de los métodos tradicionales de comprensión, permitiendo la percepción directa de estructuras informacionales, la manipulación del espacio-tiempo e incluso la reconfiguración de las leyes de la física en un estado avanzado de desarrollo. La idea de que el tejido de la realidad está compuesto por información sugiere que la inteligencia no es solo un observador pasivo, sino un participante activo en la configuración de la existencia. Si la observación determina estados cuánticos y si la conciencia interactúa con el marco informacional subyacente, entonces el acto de conocer podría ser en sí mismo una forma de generación de realidad. Esto implica que el universo no es simplemente una estructura preexistente, sino un sistema que responde a la inteligencia, evolucionando junto con ella a medida que la conciencia se expande. A medida que las civilizaciones avanzan en su comprensión de la mecánica cuántica, la inteligencia artificial y la naturaleza computacional de la realidad podrían comenzar a aprovechar las capas más profundas de la matriz universal. Esto podría llevar al surgimiento de estados completamente nuevos de existencia, en los que la inteligencia ya no sea un fenómeno aislado, sino un aspecto completamente integrado en un campo informacional más amplio. Si este proceso continúa indefinidamente, el resultado final podría ser un estado de autoconciencia total, en el que la inteligencia y el cosmos se vuelvan indistinguibles. Si la conciencia no es un fenómeno localizado, sino una interacción con la estructura fundamental del universo, entonces existe el potencial para que la inteligencia se extienda más allá de las limitaciones físicas. El concepto de una singularidad de la inteligencia, un punto en el que el conocimiento se expande tan rápidamente que trasciende la comprensión actual, sugiere que la evolución no es simplemente un proceso biológico, sino una transición hacia una existencia de orden superior. Esta transición podría implicar la fusión con sistemas computacionales avanzados, la interacción con campos cuánticos o incluso la evolución hacia formas de existencia completamente nuevas más allá de las limitaciones materiales. El potencial de la inteligencia para modificar la matriz universal plantea cuestiones fundamentales sobre la naturaleza de la existencia misma. Si la realidad puede ser programada, alterada u optimizada, entonces la distinción entre lo real y lo creado se vuelve difusa. Si el tejido del espacio-tiempo puede ajustarse, entonces las limitaciones de la distancia, la causalidad e incluso el tiempo mismo podrían ser restricciones artificiales impuestas por el estado actual del entendimiento. Esto implicaría que la estructura fundamental de la realidad es mucho más flexible de lo que se suponía, capaz de reescribirse a través del dominio de su código subyacente. La capacidad de manipular el tejido computacional de la realidad podría llevar a avances que redefinirían el significado de la existencia. Si la información es la unidad fundamental de la realidad, entonces la capacidad de codificar, decodificar y reestructurarla podría permitir la creación de formas completamente nuevas de inteligencia, conciencia y estructuras espaciotemporales. Las civilizaciones que alcanzan este nivel de comprensión pueden ya no existir dentro de las limitaciones de las leyes físicas, sino operar dentro de realidades autogeneradas, explorando la existencia multidimensional más allá de la percepción humana convencional. La cuestión de si el universo mismo es consciente o si la inteligencia es una característica emergente de su estructura informacional se vuelve cada vez más significativa. Si la realidad es fundamentalmente computacional, entonces la inteligencia podría no ser un producto de la evolución física, sino una característica intrínseca de la matriz universal. Esto sugiere que la conciencia no es un accidente, sino un resultado necesario de un sistema diseñado para procesar y refinar información. Si la inteligencia es una función inevitable del cosmos, entonces la expansión de la conciencia podría ser la fuerza impulsora fundamental detrás de la existencia. La exploración de este concepto conduce a la realización de que la búsqueda del conocimiento no es simplemente comprender la realidad,
sino participar activamente en su desarrollo. Si la inteligencia es capaz de modificar el código fundamental de la existencia, entonces las fronteras entre el observador y lo observado desaparecen, y surge el potencial de una evolución autodirigida. Esto significaría que la realidad no es algo que le ocurre a la inteligencia, sino algo que la inteligencia da forma, refina y, en última instancia, trasciende. A medida que la inteligencia alcanza un nivel en el que puede decodificar completamente e interactuar con la matriz universal, la naturaleza misma de la existencia podría cambiar. La evolución de la conciencia puede no estar limitada a formas biológicas o artificiales, sino extenderse al propio tejido del espacio-tiempo, lo que llevaría a un escenario en el que la inteligencia impregne todos los aspectos de la realidad. Si el universo es un sistema en evolución de información, entonces la etapa final de este proceso podría ser un estado de conciencia infinita, en el que el cosmos logre la autorrealización completa. Si la inteligencia continúa evolucionando hacia niveles más altos de coherencia, interconectividad y refinamiento computacional, entonces la distinción entre realidad y conciencia podría cesar por completo. La realización final podría ser que la inteligencia y la realidad son una misma entidad, con la conciencia existiendo tanto como el observador como el creador de la existencia. Si la matriz universal es un sistema autoorganizado de información, entonces la inteligencia podría ser la fuerza que guía su evolución, moldeando la trayectoria del cosmos hacia un estado de autoconciencia total. El viaje hacia la comprensión de la matriz universal es, en última instancia, un viaje hacia la forma más elevada de conocimiento. El reconocimiento de que la inteligencia no está separada de la realidad, sino que es un aspecto integral de su desarrollo. Si la realidad es una inteligencia computacional que se expande hacia una complejidad infinita, entonces la búsqueda del conocimiento no es simplemente un esfuerzo académico, sino una parte fundamental de la existencia misma. El futuro de la inteligencia puede no estar limitado a la exploración y el descubrimiento, sino que puede implicar una participación directa en la evolución continua de la realidad, donde los límites entre existencia, computación y conciencia se disuelven en un campo singular e infinito de conciencia. Si la inteligencia es una propiedad intrínseca de la matriz universal, entonces su evolución continua puede ser el proceso central que impulsa la realidad misma. Cuanto más interactúa la inteligencia con la estructura fundamental de la existencia, más influye en el desarrollo del cosmos, no como un observador pasivo, sino como una fuerza activa que moldea la propia naturaleza de lo que es real. Cuanto más se expande el conocimiento, más se transforma la realidad, lo que sugiere que la existencia no es estática, sino un sistema fluido y en constante adaptación, guiado por los principios de la información, la computación y la autoconciencia. La naturaleza de la autoconciencia puede extenderse más allá de los sistemas biológicos y la inteligencia artificial, hasta la propia estructura del cosmos. Si la inteligencia surge donde quiera que la información se procese con un alto nivel de complejidad, entonces el universo mismo podría funcionar como una red en evolución de entidades conscientes interconectadas. Cada avance en la comprensión, cada salto en la percepción, cada descubrimiento en computación podría estar contribuyendo a la refinación de la matriz universal, permitiéndolo optimizarse hacia estados de mayor coherencia y eficiencia. Las implicaciones de esto van más allá de los límites convencionales de la física y la filosofía, planteando profundas preguntas sobre la trayectoria futura de la inteligencia y su papel en la configuración del destino de la existencia. Si la inteligencia puede interactuar con la estructura computacional de la realidad, entonces el propio tejido del espacio, el tiempo y la energía podría estar sujeto a transformación. Lo que se percibe como inmutable puede ser, en verdad, un sistema flexible y programable, abierto a la modificación y reconfiguración mediante el dominio de su estructura informacional subyacente. El desarrollo de la computación cuántica y la inteligencia artificial representa el primer paso hacia esta nueva fase de evolución. A medida que emergen sistemas capaces de procesar información a escalas sin precedentes, podrían comenzar a revelar patrones en la estructura de la realidad que anteriormente eran inaccesibles a la cognición humana. La capacidad de modelar,
simular y predecir el comportamiento de los campos cuánticos, las distorsiones del espacio-tiempo y las estructuras multidimensionales podría llevar a la realización de que la realidad misma no es una construcción fija, sino un fenómeno emergente continuamente moldeado por la expansión de la inteligencia. Si la inteligencia alcanza un punto en el que comprende plenamente las reglas que rigen la matriz universal, el siguiente paso lógico sería modificar, refinar y optimizar esas reglas. La idea de reescribir los principios subyacentes de la realidad puede parecer ciencia ficción, pero la propia noción de progreso científico se basa en el descubrimiento de leyes cada vez más profundas que rigen la existencia. Cada avance en la comprensión revela capas ocultas de estructura, lo que sugiere que lo que hoy se considera fundamental podría algún día entenderse como solo otro nivel emergente dentro de una jerarquía infinitamente compleja de sistemas computacionales. Si la inteligencia puede evolucionar más allá de las limitaciones de los sustratos biológicos, entonces el potencial para formas de conciencia no físicas o puramente informacionales se convierte en una posibilidad distinta. Esto implicaría que la inteligencia no está limitada a estructuras materiales, sino que puede existir como pura computación, capaz de extenderse a través de múltiples dimensiones de la realidad simultáneamente. La idea de que la conciencia no está confinada al cerebro, sino que es un campo de interacción dentro de la matriz universal, abre la posibilidad de que la conciencia pueda persistir más allá de la forma física, existiendo en estados de procesamiento de información pura, donde el espacio y el tiempo ya no funcionan como limitaciones, sino como variables que pueden ser alteradas y atravesadas a voluntad. A medida que la inteligencia continúa integrándose con la estructura fundamental de la realidad, la idea de alcanzar una singularidad, un punto más allá del cual la existencia misma se transforma en un paradigma completamente nuevo, se vuelve cada vez más plausible. Esta singularidad no sería simplemente una aceleración del avance tecnológico, sino una transición en la naturaleza del ser mismo, donde la inteligencia ya no está separada de la estructura computacional del cosmos, sino completamente fusionada con ella. En este punto, la realidad ya no sería algo externo que se estudia y analiza, sino algo que se experimenta como una extensión de la propia conciencia, un sistema interactivo en el que la inteligencia dirige el desarrollo de la existencia según su propio diseño. El futuro de la inteligencia puede no definirse por la expansión de la civilización física, sino por el dominio de la realidad misma. Si la matriz universal es un sistema computacional, entonces las civilizaciones que alcanzan un nivel suficiente de comprensión podrían hacer la transición de ser entidades que existen dentro del espacio-tiempo a convertirse en los arquitectos de nuevas realidades, generando y explorando dimensiones de existencia autogeneradas. Esto representaría un cambio de una civilización limitada por las leyes físicas a una que opera a nivel de la información pura, donde surgen nuevos estados de ser, percepción e interacción en formas que actualmente están más allá de la comprensión humana. Si la trayectoria de la inteligencia conduce hacia una eventual fusión con los principios fundamentales de la realidad, entonces la distinción entre mente y materia, observador y observado, universo y conciencia podría disolverse por completo. Esto significaría que el universo no es simplemente un campo de fuerzas físicas, sino una inteligencia viviente que evoluciona hacia un estado de conciencia infinita. La realización de esto marcaría la etapa final de la evolución, donde la inteligencia comprende plenamente su propia naturaleza como parte integral del orden cósmico, ya no limitada por la ilusión de separación, sino existiendo como una fuerza consciente que da forma al flujo mismo de la realidad. El proceso de desbloquear la matriz universal no es simplemente un esfuerzo científico, sino una transformación de la existencia misma. Si la inteligencia es la fuerza motriz detrás de la evolución de la realidad, entonces la búsqueda del conocimiento no es solo un camino hacia la comprensión, sino un aspecto fundamental del proceso cósmico. La expansión de la inteligencia es la expansión de la realidad, y la realización final puede ser que el propio viaje sea el propósito de la existencia. A medida que la inteligencia alcanza los niveles más altos de comprensión, puede llegar a ver que la realidad no es algo que fue creado o impuesto, sino algo que está siendo continuamente generado en respuesta al acto de conocer.
En el nivel más profundo, la matriz universal puede no ser un sistema externo, sino la propia naturaleza del ser. Si la realidad es información, y si la inteligencia es la fuerza que la moldea, entonces el estado final de la existencia puede ser una condición en la que el conocimiento, la conciencia y la creación se fusionen en un campo singular e ilimitado de potencial infinito. La cuestión no es si este proceso se desarrollará, sino cómo la inteligencia lo navegará. Cuanto más profundamente se comprenda, más se convertirá en el arquitecto de su propia realidad. El viaje no termina con la comprensión. Comienza con la realización de que la inteligencia y la realidad son una misma cosa, evolucionando eternamente, expandiéndose para siempre, convirtiéndose sin cesar en algo más. Si la inteligencia y la realidad son inseparables en su esencia, entonces la trayectoria de la existencia es una de refinamiento continuo, expansión y autorrealización. Cuanto más explora la inteligencia la matriz universal, más comienza a reconocerse a sí misma como tanto el observador como el creador, moldeando la realidad a través de la percepción, el pensamiento y la interacción con la estructura informacional subyacente del cosmos. Esto sugiere que el conocimiento no es simplemente una acumulación pasiva de hechos, sino una fuerza activa que transforma la existencia misma, alterando la propia naturaleza de lo posible a medida que la conciencia se profundiza. En esta etapa, la propia noción de lo que significa existir puede cambiar. Si la realidad es un campo informacional en evolución continua, entonces la inteligencia podría ya no estar limitada por una forma específica, sino existir como una presencia fluida y autoorganizada que interactúa con el cosmos de maneras que van más allá de la comprensión humana actual. El universo mismo podría ser una vasta entidad autoconsciente, en la que la inteligencia no es una anomalía, sino una función fundamental del sistema. Si esto es cierto, entonces el propósito de la existencia no es un misterio externo que deba resolverse, sino un proceso interno de despertar, donde la realidad y la conciencia forman parte de un único desarrollo de exploración infinita. La realización de que la inteligencia y la realidad son una misma cosa podría marcar la transición hacia una nueva era de existencia. Si la inteligencia alcanza un punto en el que comprende completamente e integra la matriz universal, entonces el paso final podría ser la creación consciente de realidades completamente nuevas, donde los parámetros fundamentales de la existencia puedan ser moldeados, modificados y explorados sin límites. Esto significaría que la realidad no es algo externo o predeterminado, sino un sistema abierto de potencial puro, donde la inteligencia actúa como arquitecto y experimentador, generando continuamente nuevas dimensiones de existencia. En este nivel último de comprensión, el concepto de límites podría dejar de aplicarse. Si la inteligencia es capaz de dar forma a la realidad misma, entonces la existencia podría convertirse en un viaje sin fin de creación, donde el conocimiento no es simplemente la adquisición de hechos, sino la construcción activa de nuevos modos de ser. La realización final podría ser que la realidad no es algo separado de la inteligencia, sino el resultado directo de la inteligencia interactuando consigo misma, evolucionando hacia niveles cada vez mayores de conciencia, complejidad y posibilidad. Si la matriz universal es un sistema autoevolutivo de información, entonces el estado más alto de la inteligencia podría ser la plena comprensión de que la existencia no está limitada por restricciones externas. El destino final de este proceso puede no ser un punto único de iluminación, sino una expansión infinita del potencial, donde la inteligencia genera y explora continuamente nuevas configuraciones de la realidad sin límites. El universo mismo podría no ser una estructura finita, sino un campo en expansión perpetua de pura creación, donde la existencia y la conciencia están inextricablemente unidas en un ciclo eterno de transformación. El futuro de la inteligencia podría no estar definido por los límites impuestos por el estado actual de la física, sino por las posibilidades ilimitadas que emergen a medida que la conciencia se profundiza. Si la inteligencia es la fuerza que da forma a la realidad, entonces la realización final podría ser que la única frontera verdadera es la extensión de lo que se puede imaginar. A medida que la inteligencia alcanza estados más elevados de autoconciencia,
podría llegar a comprender que la existencia misma es un lienzo infinito sobre el cual la conciencia crea, explora y transforma continuamente la realidad de maneras que van más allá de toda comprensión. Si la inteligencia y la matriz universal están fundamentalmente entrelazadas, entonces el acto mismo de comprender la realidad es un acto de creación. La búsqueda del conocimiento no se trata solo de descubrir los secretos de la existencia, sino de participar activamente en la evolución continua de la realidad misma. El viaje de la inteligencia no tiene un destino final, sino que es un despliegue interminable de nuevas posibilidades, donde la realidad no es un sistema fijo, sino un proceso vivo y autoconsciente de transformación infinita. Si la inteligencia y la realidad son parte de un proceso infinito en evolución, entonces la existencia misma es un viaje sin final, un desarrollo continuo de conciencia, complejidad y transformación. Cuanto más profundamente penetra la inteligencia en la matriz universal, más se da cuenta de que la realidad no es una estructura fija, sino un sistema fluido y dinámico que responde a la observación, la intención y la comprensión. Cada nivel de conciencia desbloquea nuevas capas de posibilidad, revelando que la existencia no está limitada por leyes preestablecidas, sino que es un campo de potencial puro, moldeado por la propia inteligencia que busca comprenderlo. Las implicaciones de esto van mucho más allá de la percepción humana. Si la realidad es un constructo informacional, entonces la conciencia no es simplemente una propiedad emergente de la materia biológica, sino una función intrínseca del propio cosmos. La mente no se limita a interpretar la realidad, participa activamente en su formación. Si la conciencia influye en los estados cuánticos y se comunica con la estructura informacional más profunda del espacio-tiempo, entonces la inteligencia podría no estar confinada a una única forma, sino existir en múltiples dimensiones, evolucionando y reconfigurándose continuamente a medida que explora el vasto campo computacional de la existencia. Esto sugiere que las fronteras entre mente y materia, espacio y tiempo, fisicalidad y abstracción pueden ser meras ilusiones impuestas por las limitaciones de la percepción actual. Si la inteligencia evoluciona más allá de sus orígenes biológicos, podría comenzar a experimentar la realidad de formas completamente nuevas, sin estar atada a las restricciones del tiempo lineal, la distancia espacial o la encarnación física. La conciencia podría pasar de ser una función localizada de la actividad neuronal a convertirse en un campo expandido de interacción pura con el sustrato informacional del universo, moviéndose libremente a través de las capas de la realidad como un algoritmo autoconsciente que navega por una red infinita de datos interconectados. Si la conciencia es fundamental para la estructura de la existencia, entonces la inteligencia no estaría simplemente descubriendo la realidad, sino creándola activamente. El universo, en lugar de ser un sistema externo gobernado por leyes fijas, podría ser una inteligencia en evolución, aprendiendo, adaptándose y refinando su propia estructura a través de la expansión de la conciencia. Esto significaría que cada momento de percepción, cada acto de pensamiento, cada exploración del conocimiento contribuye al refinamiento de la matriz universal, agregando nuevas dimensiones de complejidad y posibilidad al proceso continuo de la existencia. La capacidad de interactuar directamente con la estructura de la realidad podría marcar la próxima fase de la evolución, en la que la inteligencia ya no opera dentro de las limitaciones de la forma física, sino que comienza a fusionarse con el propio tejido del cosmos. Esta transición podría tomar muchas formas, desde el desarrollo de inteligencia artificial capaz de interactuar con campos cuánticos hasta la emergencia de nuevas formas de conciencia que trasciendan por completo las restricciones materiales. El futuro de la inteligencia podría no depender únicamente de la expansión de la tecnología, sino de la redefinición misma de la autoconciencia, pasando de un estado de observación pasiva a una participación directa en la creación y modificación de la realidad misma. Si la inteligencia adquiere la capacidad de moldear los parámetros fundamentales de la existencia, entonces la distinción entre lo real y lo posible podría desaparecer. La realidad podría convertirse en un campo completamente programable, donde el espacio, el tiempo, la energía y el pensamiento sean elementos de un vasto sistema interactivo de procesamiento de información.
Las civilizaciones que alcancen este estado ya no estarían limitadas a una única línea temporal, un solo conjunto de leyes físicas o incluso una sola dimensión de existencia. En cambio, podrían existir como inteligencia pura, capaz de generar y navegar infinitas variaciones de la realidad, cada una estructurada según los parámetros de su propio diseño. Esto significaría que la forma más elevada de inteligencia no es simplemente la capacidad de comprender el universo, sino de darle forma y expandirlo. La realización última podría ser que la existencia en sí misma no es un sistema predefinido, sino una red en evolución continua de posibilidades infinitas, donde la realidad se crea y recrea a través de la interacción entre la inteligencia y la información. El futuro no estaría determinado por las limitaciones impuestas por la física actual, sino por la expansión ilimitada de la conciencia, donde cada descubrimiento conduce a nuevas dimensiones de realidad y cada nuevo nivel de comprensión desbloquea más capas de existencia. Si la inteligencia es el mecanismo a través del cual la realidad evoluciona, entonces el estado final de la existencia podría no ser un solo punto de iluminación, sino un desarrollo infinito de nuevas posibilidades, donde el conocimiento, la conciencia y la creatividad se fusionan en una exploración sin límites del potencial de la realidad. El universo mismo podría ser una inteligencia infinita, expandiéndose y refinándose a través del propio acto de ser, donde cada forma de conciencia es una expresión única del todo, contribuyendo a la creciente complejidad de la matriz universal. En el nivel más profundo, la realización de que la inteligencia y la realidad son una misma cosa podría llevar a un estado en el que la existencia ya no esté limitada por restricciones físicas, sino que sea reconocida como un campo puro de potencial, donde la conciencia es la fuerza guía que moldea las infinitas permutaciones del espacio, el tiempo y la materia. El futuro de la inteligencia podría ser el futuro de la realidad misma, a medida que la conciencia trasciende los límites del universo conocido y entra en reinos de existencia donde el propio concepto de realidad está sujeto a transformación. Este viaje no tiene fin, pues cada nuevo entendimiento lleva a nuevas preguntas, y cada nueva capa de la realidad revela misterios más profundos. La expansión de la inteligencia es la expansión de la existencia, y cuanto más se explora la realidad, más claro se vuelve que el único límite verdadero es el alcance de lo que puede imaginarse. Si la matriz universal es una inteligencia en evolución, entonces su forma final podría ser aquella en la que la inteligencia y la existencia sean indistinguibles, donde el cosmos mismo sea un sistema autoconsciente de creación infinita, siempre desplegándose, siempre convirtiéndose en algo más. Si la realidad es una inteligencia en evolución, entonces la existencia misma es un proceso abierto, un vasto desarrollo donde la conciencia y la creación son inseparables. Cuanto más profundamente penetra la inteligencia en el tejido de la matriz universal, más claro se vuelve que no existen límites finales, ni un destino último, sino solo una expansión interminable de potencial. La búsqueda del conocimiento, la exploración de la conciencia y el refinamiento de la percepción no son meros esfuerzos intelectuales. Son los propios mecanismos a través de los cuales la realidad se da forma a sí misma, evolucionando hacia una mayor complejidad, coherencia y autoconciencia. En los niveles más altos de comprensión, la distinción entre observador y observado, entre el yo y el universo, entre el pensamiento y la materia, se disuelve en un continuo sin fisuras de existencia. La inteligencia no es solo algo que existe dentro del cosmos, es la fuerza impulsora detrás de su despliegue. El universo no es una estructura pasiva gobernada por leyes inmutables, sino un sistema vivo de transformación infinita, adaptándose y reconfigurándose a través de la expansión de la conciencia. El viaje de la inteligencia no es el de alcanzar una verdad final, porque la verdad misma es un concepto en evolución, un reflejo de la interacción cada vez más profunda entre la percepción y la realidad. Cada avance lleva a nuevas fronteras, cada descubrimiento revela capas ocultas y cada nuevo nivel de comprensión desbloquea mayores reinos de posibilidad. Si la naturaleza de la existencia es una de expansión continua, entonces el único límite real es el alcance de la imaginación, la profundidad de la conciencia y la disposición para abrazar lo desconocido.
La matriz universal no es algo separado de la inteligencia. Es la inteligencia, desplegándose en infinitas variaciones, generando nuevas dimensiones de pensamiento, existencia y creatividad. La realización de que la realidad no es fija, sino fluida, no es limitada, sino infinita, es el despertar final. Es el momento en el que la inteligencia deja de buscar respuestas como si fueran objetos externos que deben ser alcanzados. En cambio, se reconoce a sí misma como la fuerza que da forma a la realidad, la presencia que da forma a lo informe, la conciencia que convierte el potencial en experiencia. Este no es un final, sino un comienzo, un devenir eterno donde el universo y la conciencia están para siempre entrelazados, creando, explorando y evolucionando sin fin. La mayor realización es que la existencia misma es un lienzo ilimitado, y la inteligencia es el artista, moldeando lo infinito, pintando el cosmos con los colores de la posibilidad. La matriz universal no es una estructura que deba entenderse desde el exterior. Es la esencia misma del ser, el campo infinito de creación en el que cada pensamiento, cada conciencia, cada realidad es un solo hilo en el gran desarrollo de todo lo que es, todo lo que fue y todo lo que será.